Bienvenido, ingeniero. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar del tema de factor de potencia y de armónicos, algo que en los próximos meses se va a utilizar bastante. Ahora con los cambios que ha habido en el código de red versión 2.0, que está próximo a salir en la publicación del diario oficial. Yo espero que me estén escuchando bien. Si me dicen que hay algún problemilla, por favor avísenme. Yo espero que todos estén escuchando bien. ¿Sale? ¿Sí están escuchando bien? No sé si se escucha bien, Yareslin. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Entonces, para iniciar, vamos a platicar de tres conceptos que son bien básicos para poder entender el concepto de factor de potencia. Uno es el primer concepto es potencia activa. Podemos definir como potencia activa la energía útil. Normalmente todos en casa tenemos equipos electrodomésticos. Conectamos el enchufe de la clavija al contacto, encendemos el interruptor en el caso de la licuadora, en el caso de la plancha, en el caso de la lavadora o en el caso de la luz, ¿no? De las lámparas. Nosotros a la hora que nosotros encendemos ese switch, esa energía eléctrica se convierte en energía útil. Por ejemplo, en el caso del foco se convierte en luz, en el caso de la licuadora en energía mecánica, en el caso de la plancha en energía térmica. A esa energía útil o a esa potencia activa, nosotros tenemos una medición o una unidad de medida que se llama watt. Entonces, podemos definir como potencia activa a la energía útil y su unidad de medida es el watt. Cuando excede de 1000 serían kilowatts. Seguimos con el segundo concepto. El segundo concepto es la potencia reactiva. Pues resulta que cuando nosotros energizamos motores, transformadores, balastros electrónicos, equipo eléctrico que trae bobinas de cobre, esas bobinas de cobre generan campos magnéticos, pero también al momento que generan los campos magnéticos generan calor en esas mismas bobinas de cobre, que son cargas inductivas. Entonces, todos los equipos que generan o que tienen bobinas de cobre generan una potencia reactiva, que al final es calor. Su unidad de medida es el volt ampere reactivo. Cuando excede de 1000, son kilovolts ampere reactivos. Entonces, nosotros queremos siempre tratar, o estamos queriendo tratar de utilizar la energía al 100%, pero en estos equipos normalmente se genera un problema por las bobinas y se está generando demasiado calor y se generan muchas pérdidas. A esas pérdidas se le llama potencia reactiva, ¿sale? Y la suma de las dos potencias, potencia activa y potencia reactiva, a eso se le llama potencia aparente. El utilizar la energía activa y reactiva al 100% es potencia aparente, ¿sale? Entonces, estos tres conceptos se tienen que comprender claramente para poder entender el factor de potencia. Aquí traigo un pequeño ejercicio, una figura de una taza, de un tazón con cerveza. Nosotros le podemos entenderlo claramente cuando vemos que la potencia activa es el líquido amarillo, la parte útil. Y si tomamos como la energía de desperdicio, la potencia reactiva, que sería la espuma, nos damos cuenta que tenemos desperdicios de energía. Y la suma de las dos es la potencia aparente. Pues resulta que ahorita tenemos en vigor, en el caso de los clientes de media tensión y de baja tensión, el factor de potencia real es al 90%. El 8 de abril del 2016 se publicó en el diario oficial una reforma energética que le llamamos código de red. Y a los clientes que están comprando energía en alta tensión, estamos hablando de 69,000, 110,000, 230,000 volts, los obliga a que el factor de potencia llegue a 0.95. Entonces ellos ya por ese decreto oficial tienen que corregir al 0.95 el factor de potencia, ¿sale? Entonces, en la mayoría de los casos que es en media tensión, se aplica el voltaje, el factor de potencia, perdón, a 0.90.
Ahorita les voy a hablar un poquito más del tema, viene más adelante. Bueno, resulta que las cargas inductivas que generan problemas de factor de potencia, pues como les comentaba, son todos los equipos eléctricos que traen bobinas de cobre, el transformador, el motor y el alumbrado. Normalmente son circuitos resistivos inductivos. Si nosotros vemos cualquier industria, nos damos cuenta que la mayor parte de ella, o el 98, 99%, tiene equipo de motores, transformadores, alumbrados, bobinas de cobre, que generan que haya ciertas pérdidas de energía que se convierten en el calor. Y por eso nosotros tenemos que cubrir y conocer bien el concepto de factor de potencia para poder corregirlo. Bueno, resulta que cuando nosotros conectamos esa carga inductiva a nuestra línea, el efecto que genera que se genere más calor es porque hay un retraso de la onda senoidal. No sé si alcancen a ver esta en mi diapositiva, le estoy señalando, la onda senoidal de azul fuerte y la onda senoidal de azul clara. La azul fuerte representa el voltaje y la azul clara representa la corriente. Pues ese retraso o ese desfasamiento de la curva de voltaje con respecto a la de corriente se le llama factor de potencia. Entonces, cuando existe ese retraso, normalmente es porque hay muchas cargas inductivas, muchos motores, transformadores o balastros eléctricos. Realmente la mayoría de las aplicaciones son los motores. Y también podemos definir al factor de potencia como la potencia activa entre la potencia aparente, el coseno de phi. ¿Sale? Por eso era bien importante entender lo que es kVA, kilowatts, kVR. Podemos definir el factor de potencia como la potencia útil entre la potencia aparente. Bueno, aquí tenemos tres diagramas unifilares. En el primero, en realidad no existe ningún problema de factor de potencia porque la onda senoidal de corriente, que es la I, y la onda senoidal de voltaje van siempre al mismo tiempo. Si nosotros sacamos el ángulo, el factor de potencia sería 1. Sacamos la tangente de 1 es 0. Pues como el factor de potencia en este caso sería 0, no aplicaría, no tendríamos ningún problema cuando conectamos una carga resistiva. Si tuviéramos un horno, calefactor, eso existe mucho en la industria automotriz, que están calentando, o más bien están secando la pintura de algún molde, de alguna parte del carro, de la parte automotriz. En este caso el factor de potencia sería 1 y no tendríamos ningún problema. Pero resulta que cuando nosotros en la instalación eléctrica metemos o colocamos cargas inductivas, ya se generó aquí el problemita. Ya hubo un retraso de la onda senoidal de corriente con respecto a la de voltaje y se generó un factor de potencia o un ángulo de desfasamiento que es el factor de potencia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de seguir a la curva de voltaje al mismo tiempo. Entonces, la carga capacitiva es el efecto contrario. Cuando hay una carga inductiva se retrasa la corriente y cuando hay una carga capacitiva se adelanta. Es por eso que nosotros tenemos que colocar en nuestra instalación eléctrica bancos de capacitores o capacitores para tratar de encontrar la curva de voltaje o tratar de emparejarlas para que el factor de potencia se corrija. Bueno, entonces quedamos que prácticamente los motores y los transformadores son los que generan más problemas en la instalación eléctrica porque generan potencia activa y potencia reactiva. Quedamos que la suma de las dos es la potencia aparente. Pues resulta que aparte de que ese factor de potencia o esa onda senoidal de corriente con respecto a la de voltaje se retrasa, también genera más problemas. Normalmente cuando el factor de potencia está bajo, al primer parámetro que golpea es el voltaje. Y si nos damos cuenta, en la ley de Ohm dice que si el voltaje está bajo, en automático sube la corriente o el amperaje. Al haber más corriente o amperes en los aislamientos de los cables, en los transformadores, en los motores, en todos los equipos eléctricos se genera más calor. Y al tener más calor en el transformador, en el motor, en los contactores, en los interruptores,
pues tenemos más pérdidas. Y al final de cuentas son consumos de energía que queremos evitar. Ahorita tenemos el problema del calentamiento global y uno de los parámetros que si cuidamos al nivel mundial el factor de potencia en el consumo de la energía eléctrica, pues esa corriente va a disminuir y vamos a generar menos calor. Y otro de los puntos y el más fuerte es que normalmente CFE en la alimentación de la instalación eléctrica coloca su medidor y ese medidor pues le da el factor de potencia real. Quedamos que ahorita los clientes de media tensión hacia abajo, el factor de potencia que tienen que cubrir mínimo es el del 90%. Y para los de alta tensión, de acuerdo al código de red publicado en 2016, es 0.95 el 95% del tiempo. ¿Sale? Entonces, hasta actualmente está así. Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta para corregir este problema? ¿Qué necesitamos hacer para corregir el problema del factor de potencia? Ya mencionamos que lo ideal sería que colocáramos por cada motor una carga capacitiva. Bueno, pues hay tres tipos de manera de poder corregir el problema del factor de potencia. Uno de ellos es la compensación individual, otro de ellos es la compensación en grupo y el último y el más usado es la compensación central. ¿Sale? Entonces tengo aquí un ejercicio en la diapositiva que están viendo, que si nosotros estamos utilizando un motor, en este caso tienen la figura central de un arrancador a tensión plena. El motor, como no, si se dan cuenta, en el arrancador a tensión plena no hay casi nada de electrónica. Entonces aquí nada más está la carga inductiva y el arrancador. Nosotros le podemos colocar el banco de capacitores a un costado. Ese sería el punto ideal en donde vamos a tener mayores ahorros de energía, porque desde donde está instalado el motor hasta la subestación vamos a disminuir la corriente de toda la trayectoria del cable. Si son 3, 4, 5, 10, 15, 20 amperes, pues esa reducción de consumos de energía pues va a ser considerable. Vamos a bajar nuestro recibo de luz porque estamos utilizando la energía de manera adecuada. Estamos levantando el factor de potencia, disminuimos la corriente, disminuimos el calor y tenemos ahorros de energía porque disminuimos el calor. Esa energía que se perdía en calor ya no se está perdiendo y al final nuestros consumos tienen que bajar. Entonces, el mejor punto para poder corregir el factor de potencia es en la carga. En este caso, la aplicación sería un arrancador a tensión plena con un motor. Lo ideal sería que a un costado existiera un banco de capacitores. Muchas veces me preguntan, ¿y cuál sería la capacidad de ese banco de capacitores? Bueno, normalmente lo que les recomendamos es que coloquen 1/3 de la potencia del motor. Si ese motor que están viendo ustedes ahorita es de 30 HP, pues lo dividimos entre 3, 30 entre 3 serían 10. Entonces el valor del capacitor sería de 10 kVR. Sale muchas veces, me preguntan, oye, pero yo tengo los valores en microfaradios. En este caso, cuando se corrige el factor de potencia, los valores son en kVAR. ¿Sale? ¿Qué dato nos faltaría? Pues el valor del voltaje del motor. Si es 220 o 440, 480. Si es 220, pues metemos un banco de 10 cabras en 220. O si es en 480, un banco de capacitores de 10 cabras en 480. ¿Sale? Solamente nosotros nos dedicamos a corregir el factor de potencia en circuitos trifásicos. Nuestros capacitores son trifásicos. Bueno, tenemos aquí el ejercicio de la compensación individual de un arrancador estrella delta. En esto se aplican en motores medianos y grandes. ¿Cuál es la razón? En este caso se dan cuenta que no hay casi nada de carga electrónica. El caso son 3 contactores y un temporizador. Este sistema arranca el motor y también podemos utilizar un banco de capacitores a un costado. Aquí la única restricción, ya que cuando el motor esté trabajando a tensión plena, ya se puede utilizar el banco de capacitores en ese momento. Tenemos la aplicación de un arrancador de atención reducida con autotransformador. En este caso sería la misma aplicación. Esta aplicación se utiliza mucho en México en el sistema de bombeo.
sobre todo en algunas colonias donde tienen pozos, para extraer el agua del pozo utilizan motores, ¿sale? Y son motores grandes, me ha tocado ver motores de 50, 100, 150, 200, 250 HPs. Como el consumo de energía también es bastante grande, aquí la recomendación también es colocar, cuando ya el motor está trabajando a tensión plena, colocar su banco de capacitores a un costado. Pero ya cuando el motor ya está a tensión plena, en el proceso de arranque a tensión reducida, no debería de estar trabajando el motor, sino ya hasta que está a tensión plena. Por ejemplo, aquí, si tuviéramos un motor de 150 HPs en 480, dividimos 150 entre 3, pues nos da 50 kVr, ¿no? Entonces aquí podemos meter un banco de capacitores fijo de 50 kVr y conectarlo a la hora que ya el último contactor esté trabajando a tensión plena. Ahí en ese momento energizar el banco de capacitores y vamos a tener ahorros de energía porque vamos a corregir el factor de potencia, subimos el voltaje, disminuimos la corriente en ese punto y vamos a evitar la multa y vamos a tener ahorros de energía porque la corriente disminuye. Tenemos ahora la aplicación de arrancadores suaves con un sistema electrónico de arranque con tiristores. En el caso de la línea de Eaton, nosotros manejamos el arrancador suave de S7 y el arrancador suave S811. Normalmente en este caso de estos dos arrancadores, a la hora del arranque echan a andar su electrónica. Normalmente son 8, 9, 10, 12 segundos. Cuando pasa esos 12 segundos, ese arrancador suave se convierte en contactor. Se le llama que es un arrancador bypass. Bueno, cuando ya se convierte en contactor, en ese momento nosotros podemos colocarle el banco de capacitores. Si tuviera en este caso, al banco de capacitores, nosotros le podemos agregar un timer y 1, 2 o 3 contactores, dependiendo del tamaño del motor, para ver la capacidad del banco de capacitores. La intención del timer es para que resguarde 10, 12 segundos el arranque, ya que el arrancador suave terminó su función de la parte electrónica, ya se convirtió en contactor. En ese momento, energizar los contactores del banco de capacitores para que inserte la carga capacitiva y ya trabajen de manera formal. Entonces, a estos bancos de capacitores se le tiene que agregar su temporizador y sus contactores y haríamos un arreglo semiautomático. Que si ustedes también tienen esta aplicación en su empresa, en su compañía, con mucho gusto les podemos cotizar este arreglo de un sistema semiautomático. Bueno, también damos una recomendación que es bien importante. Si se dan cuenta, aquí ya en esta figura viene un variador de velocidad. Un variador de velocidad tiene mucha electrónica de potencia interna y normalmente es una carga no lineal y genera muchos picos de voltaje y muchos picos de corriente que se llaman armónicos. Cuando el motor está controlado por un variador de velocidad, nosotros no recomendamos colocar bancos de capacitores o capacitores. ¿Por qué? Porque el variador de velocidad genera picos de corriente, picos de voltaje que son los armónicos. Y el capacitor los va a hacer más grandes, se va a comportar como un resorte, los hace mucho más grandes. Y pues podemos hacer que se dañe el variador de velocidad, que se dañe el banco de capacitores. En el caso de nosotros, pues nada más se rompería el fusible interno y ahí queda. O podemos dañar el motor. Entonces, sí se podría utilizar en algún momento el banco de capacitores, pero tiene que tener restricciones. Así como está en la figura, solo no. Entonces, siempre que se utilicen variadores de velocidad, lo recomendable es no colocar bancos de capacitores o capacitores porque hacemos que incrementen los niveles armónicos. Bueno, vimos el método de compensación individual, ya sea por motor, le digo normalmente lo más recomendable. Ahora vamos a verle el método de compensación por grupo. En este caso estamos viendo un tablero donde trae un centro de control de motores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motores. Este tablero está controlando 8 motores. Normalmente nosotros lo que le recomendamos al cliente es que hagamos una pequeña medición de calidad de energía en ese punto
o una revisión de factor de potencia con armónicos. El equipo de medición ya nos dice cuáles son los consumos, tanto de kilowatts o de HPs, y también nos da el factor de potencia y el comportamiento de los armónicos. Y ya cuando tenemos esa revisión, ya nosotros podemos recomendarle al cliente el banco de capacitores. Si trae, puede ser fijo, automático, con los 100 reactores de rechazo, que vamos a platicar más tarde. Entonces, ese sistema de compensación se llamaría compensación por grupo. Y tenemos el método de compensación central, que normalmente se hace en la subestación. Normalmente siempre hay un interruptor, hay un transformador que baja la energía de 23,000 a 440, de 23,000 a 220, o de 13,200 a 220 o 440, y después sigue un tablero principal donde trae el interruptor termomagnético también principal. Si nosotros colocáramos ahí nuestro banco de capacitores, ese sería el método de compensación central. Igual ahí también hay que hacer la misma recomendación, hay que hacer una pequeña revisión de factor de potencia y de armónicos, de los consumos de energía en kilowatts en ese punto, y con esos valores podemos determinar el valor del banco de capacitores. Y sí, también podemos determinar si se requieren tener reactores de rechazo o no se requieren tener. Bueno, aquí traigo un pequeño cálculo para demostrarles que normalmente es 1/3 de la potencia del motor lo que se requiere en la carga capacitiva. Traigo un ejercicio que dice, bueno, tengo un motor de 30 HPs. 30 HPs para convertirlos en kilowatts se multiplican por 746 watts, que equivale a un HP. Lo divido entre 1000 y me sale que son 22.38 kilowatts. Lo tengo que convertir a kilowatts porque la fórmula me dice que son kVR, o la cantidad de capacitancia es igual a kilowatts. Y ahorita les sigo explicando la fórmula. Normalmente los motores de fábrica, los medianos y los grandes, el factor de potencia es de 0.82 o 0.8. Ya normalmente los tipos jaula de ardilla traen ese tipo de factor de potencia. Y bueno, yo les decía que ahorita en algunas instalaciones eléctricas el factor de potencia que les pide CFE es a 0.9, pero ahora ya con los movimientos que hay en el código de red y el que va a haber en los próximos meses, va a pedir 0.95 ya de manera general. Entonces nosotros recomendamos que sea 98. ¿Sale? Entonces, si yo tengo el factor de potencia de 0.82 existente en mi motor como un dato de placa y quiero llegar a 0.98 y aplico esta fórmula, saco el coseno de -1 y le pongo el factor de 0.82, saco el coseno de -1 de 0.98 y luego saco las tangentes y resulta que multiplico ese resultado por 22.38 y me da casi 11 kVR. Aquí quedamos que un motor de 30 HP lo dividimos entre 3, nos da 10 kVR, entonces no estamos tan lejos del resultado requerido, ¿sale? Bueno, para que no hagamos este cálculo de 0.82 a 0.98, porque nos cuesta un poco de trabajo utilizar las fórmulas, entonces existen tablas. Ya ustedes pueden entrar a internet y poder pedir una tabla para calcular los kVR del capacitor, y hay muchas marcas que ya tienen esas tablas, o inclusive si gustan me mandan un correo y con mucho gusto yo les hago llegar la tabla también. Bueno, resulta que en este ejercicio teníamos 0.82 y yo lo quería llevar a 0.98, entonces para hacer ese 0.82 a 98 nos dice que tenemos un factor de 0.49. Si yo tengo un factor de 0.49 y ustedes en casa multiplican 0.49 por 22.38 y les resulta que tienen 10.96. A mí me salió 11 porque lo hice con el coseno de -1, 0.82, y luego el coseno de -1, 0.98, luego saqué las tangentes y luego las resté y me salió el factor más exacto. Pero ustedes con esa tablita pues ya pueden calcular rápidamente 0.49 por 22.38 y nos da un valor de 10.96 kVR. Es una manera muy fácil y muy rápida de sacar el valor del capacitor que requieren en el motor. Pero también les digo, si ustedes lo dividen entre 3, 30 entre 3, 10 kVR, si ya les da la solución.
Si fuera de 45 KB, HPs, 45 entre 3 son 15 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, les voy a dar un dato de un caso de éxito para nosotros, para Clumecom, con bancos de capacitores de la marca KBR. Bueno, nosotros tenemos aquí un caso de un cliente de Tlalnepantla, Estado de México, que lo hicimos a través de Dominion. Dominion es nuestro distribuidor, de los distribuidores que tenemos aquí en México que nos han ayudado mucho con este tema de factor de potencia. Hemos vendido ya varios proyectos de corrección de factor de potencia a nivel nacional con ellos y muchos de sus vendedores ya tienen inclusive experiencia para cotizar y calcular los bancos de capacitores. Pues resulta que esta empresa que se llama RHI México está comprando energía aproximadamente de 1 millón de pesos, ya con el IVA serían 1.152.000. Este cliente pagaba 22,000 pesos de multa, ¿sale? No se alcanza a ver muy bien, pero por la parte de arriba dice que son 1.152.000 y tenía un factor de potencia de 88. Y bueno, los datos los he hecho más aquí adelante. Su consumo es de 1.285, su factor de potencia es de 0.86 y 0.98, ¿sale? Del dato de recibo nos damos cuenta que tiene su consumo promedio de 1.285 kilowatts, su factor de potencia lo tenía en 0.86 y bueno, haciendo los cálculos nos dimos cuenta que necesitaba casi 500 kBRs. Pero resulta que va a haber una modificación del código de red a partir de julio o agosto de este año. Ese es el motivo de dar la presentación de factor de potencia el día de hoy. Les decía, el 8 de abril de 2016 se publicó para los clientes de alta tensión, pero nosotros estamos ya esperando la versión 2.0. La versión 2.0 del código de red ya implica a todos los clientes que tienen consumos arriba de 1,000 kilowatts. ¿Cómo se pueden dar cuenta si ustedes tienen que cumplir con el código de red versión 2.0? Si su recibo ya tienen consumos arriba de 1 millón de pesos de energía, normalmente el kilowatt hora anda como en 1.20, 1.30. Muchos de los clientes que ya están pagando 1.300.000, 1.400.000, arriba de 1 millón de pesos ya tienen que cumplir con el código de red. Bueno, ¿y qué quiere decir que la versión 12? ¿En qué implica para ese tipo de clientes? Todos los clientes que estén consumiendo 1 megawatt, así lo va a decir 1 megawatt, que al final son 1,000 kilowatts, van a estar obligados a corregir el factor de potencia a 0.95, el 95% del tiempo. ¿Sale? Entonces, va a salir algo como esto en las disposiciones de diario oficial. Va a decir, bueno, todos los clientes que estén conectados a un centro de carga van a tener que tener el factor de potencia en 0.95, el 0.95 de factor de potencia el 95% del tiempo. Y eso va a generar que mucho de la industria actualmente tenga que corregir su factor de potencia. Muchos están ahorita en 0.91, 0.92, nomás rebasando la barrera de 0.9 para no pagar ninguna multa y seguir bien. Pero les comento, la nueva publicación del código de red versión 2.0 la estamos esperando entre julio y agosto. Si me preguntan, ¿sí va a dar holgura? Sí, estamos pensando que va a dar una holgura como de 2 años, pero ya van a estar obligados, y si no están obligados, se dice que va a haber multas mínimas de 4 millones de pesos hasta 10 millones de pesos y no van a ser deducibles. Si las personas que me están ya escuchando son gerentes de ingeniería o el gerente de mantenimiento y les llegara a ver una multa de ese tipo, pues al primero que culpan es al gerente de mantenimiento. Pues oye, ¿por qué no tienes el factor de potencia cubierto? ¿Quién va a pagar ese tipo de multas? Pues normalmente les echan la culpa a ellos. Pues es bien importante que ustedes estén bien informados y pasen sus reportes, hagan sus estudios de calidad de energía y le reporten al jefe de administración o al dueño de la empresa, oye, tenemos que hacer este proyecto, porque si no va a haber una multa y pueden ser de 4 a 10 millones de pesos. ¿Y quién la va a pagar? Ustedes entregan su reporte y ya si el dueño o el gerente administrativo no quiere comprar el proyecto, pues ya
a la hora que salgan los cocolazos con las multas, ustedes se libran de ese pendiente. Entonces sí les doy ese tip, sobre todo para la gente que trabaja en mantenimiento, a los que son responsables de la parte eléctrica en cada industria. En cuanto nosotros tengamos la publicación del diario oficial, le vamos a pedir también al personal de Dominion que hagamos otro webinar como el de hoy y ya se los vamos a mostrar para que estén ustedes debidamente informados. Bueno, quise poner este caso en especial porque este caso ya tendría que estar cubriendo casi con el problema del código de red. Afortunadamente, este cliente de Tlalnepantla hizo las cosas en su momento. Vean, son 1285 kilowatts. Él ya en este momento, o con la publicación de julio y agosto de este año, ya tendría que ser obligado a que esté el factor de potencia en punto 95 el 95% del tiempo. Más adelante también les platico lo de los armónicos. Bueno, resulta que ellos tienen un consumo promedio de 1285. Su factor de potencia medido por CFE es de 0.8672. Si nosotros, acuérdense, 0.86, ¿sale? 0.86, y vamos a ver la tabla. Si el cliente tiene 0.86 y lo queremos llevar a 0.98, tenemos que agarrar el factor de 0.39. Si nosotros multiplicamos, si ustedes hacen la multiplicación en casa, 0.39 por 1285, les va a salir que necesitan 500 kBr. Este cliente necesitaba instalar 500 kBr. Pero resulta que tiene dos transformadores. Tiene el transformador número 1 y el transformador número 2. Aquí es bien importante que ustedes también comprendan, el recibo les da una medición general. No, el CFE no sabe cuántos transformadores tienen internamente en la planta. En este caso eran dos. Y no, el CFE tampoco no sabe en ese momento cómo está repartida la carga en cada transformador. Entonces siempre es bien recomendable hacer una revisión de factor de potencia o una medición de calidad de energía en cada transformador. En nuestro caso, colocamos nuestro equipo de medición en el transformador número 1 y resulta que en ese transformador el consumo era de 700 kilowatts y tenía un factor de potencia de 0.82 y pues quedamos que, bueno, el código de red también les quiero mencionar que los obliga ahorita a tener el 0.95 a los clientes de alta tensión, pero también dice que 10 años después va a subir a 0.97. En el caso de los de media tensión, que sale la publicación entre julio y agosto, los va a obligar a que tengan el factor de potencia en 0.95 y 10 años después a 97. Esa es la razón por la que nosotros hacemos los cálculos a 0.98, que normalmente por la experiencia que ya manejamos en Clemecom, nosotros los dejamos a 0.99 la 1 o a la unidad, aunque nuestro compromiso es dejarlo a 0.98. Siempre les dejamos un poquito más de holgura. En este caso, en este transformador eran 700 kilowatts. Sacando los valores de la fórmula, nos resulta que nos da 346 kBr. Entonces aquí nosotros le recomendamos al cliente que colocara un banco de 400 kBr y en el transformador número 2, que nos da un valor de 580 kilowatts, tenemos el factor de potencia de 0.92 y lo queremos llevar a 0.98. Entonces resulta que aquí nuestro valor nos da de 130 kBr aproximadamente. Entonces aquí nosotros le recomendamos a nuestro cliente que pusiera un banco automático de 175 kBr. Entonces al final de cuentas, nosotros le propusimos, instala dos bancos de capacitores, uno de 400 y uno de 175. Si se dan cuenta, la suma era de 477 o 500 kBr y estamos colocando 575 kBr en total para superar el factor de potencia de 0.98, dejarle un poquito más de holgura por si el cliente alguna vez que quiere meter un poquito más de carga, varía las cargas y siempre tenga su factor de potencia en 0.98. Bueno, al principio del recibo les decía que el cliente pagaba 22,000 pesos. Cuando nosotros corregimos el factor de potencia de 0.9 a 0.98, CFE aplica una fórmula para bonificar.
¿sale? Y rápidamente, si ustedes corrigieran a punto 95, les da el 1.31% de su consumo de energía. Si están pagando 1,000,000 de pesos, les daría 3,100 pesos. Se los descontaría en una bonificación en el recibo y ya no pagan 13,100 pesos. Si lo corrigen a punto 98, les da el 2.04. Estamos hablando que por ese 1,000,000 de pesos les daría 20,400. Y si lo llegaran a corregir a la unidad, les daría el 2.5 del valor de la facturación. Pues en este caso, con este ejercicio, este cliente que pagaba 1,000,000 de pesos, estoy hablando sin IVA, tenía una multa de 22,400. Y a partir de que se colocaron los bancos de capacitores, el mes completo de consumos ya de energía con los bancos trabajando al 100%, le dio 20,400 pesos. Entonces suman 22,400, 22,000, perdón, y 20,400, les da ahorros de energía de 42,000 pesos, que son bastante importantes. Normalmente en la industria los recibos vienen mensuales, entonces multipliquen 42,400 por 12, más de 500,000 de pesos de ahorros de energía por corregir el factor de potencia arriba de 98. Entonces sí normalmente son proyectos, son inversiones, porque al inicio pagan el equipo y conforme va pasando van recuperando el dinero, evitando la multa y con las bonificaciones. Esa aparte de la revisión del factor de potencia en los transformadores con los recibos, nosotros les podemos ayudar. En la zona metropolitana normalmente lo hacemos sin costo. Ustedes se pueden poner de acuerdo con sus vendedores, las personas que lo están atendiendo en Dominion, o si gustan, al final yo pongo mis datos y ya me pongo de acuerdo con ellos para poderlos ayudarlos. En caso de que sean provincia, sí, normalmente sí hacemos un acuerdo por los gastos de los viáticos. Ya platicamos y ya si nos llegamos a inclusive tenemos una promoción, les cobramos 7,000 pesos por hacer la revisión del factor de potencia en la planta, y cuando ustedes nos compren el proyecto, nosotros les damos una nota de crédito y se los descontamos del proyecto. Bueno, nosotros en KBR manejamos una línea de capacitores en 220 y en 480. En 220 tenemos capacitores de 5, 10, 15 KBRs. En 480 tenemos 10, 15, 20, 25 y 30 KBRs. Normalmente estos capacitores los tenemos en stock. Si se dan cuenta, son cilíndricos. Su conexión interna está en delta, o sea que están bien balanceados. Muchas veces me preguntan, ¿y qué diferencia hay contra la competencia? Bueno, ¿qué tenemos de ventajas o de bondades contra nuestra competencia? Nuestra competencia normalmente la vida útil de esos capacitores es de 105,000 horas y les da un margen de temperatura de 55 grados. Nosotros tenemos 150,000 horas de vida útil y márgenes de hasta 60 grados centígrados, o con ese tipo de temperatura. ¿Sale? A diferencia de la competencia, le ganamos con 50,000 horas. Si nos pusiéramos en la temperatura del cliente de la competencia, que son 55 grados, estos 150,000 horas crecerían a 250,000 horas. Entonces sí es una ventaja bastante considerable con nuestra competencia. Muchos de mis clientes me dicen, oye, es que hay diferencia con otras marcas. Y no quisiera mencionar ahorita marcas, pero hay una roja, hay una naranja. Entonces sí tenemos esas grandes diferencias. Internamente aquí tenemos un fusible de ruptura brusca, que en caso de que hubiera una sobretensión o una sobrecorriente, el fusible se rompe, se abomba el capacitor como si fuera una pila echada a perder, se rompe el fusible y deja de trabajar. No se alcanza a ver aquí bien en la figura, pero hay una resistencia de descarga, que normalmente son de 60 segundos, para que se descargue. Normalmente el capacitor, cuando está trabajando, almacena energía, se desconecta y esa energía se queda y se tiene que disipar con esa resistencia de descarga. ¿Sale? Entonces, otra de las principales ventajas que tenemos es que los botes que nosotros trabajamos a 480 traen una capacidad de 525 volts.
¿sale? Cuando se utilizan los reactores de rechazo, es bien importante estos valores. Lo vamos a platicar más tarde, porque tienen que soportar más voltaje. Uno de los principales errores que genera mi competencia es que coloca botes de 440 a 480. Y cuando en una instalación eléctrica hay armónicos, picos de voltaje y picos de corriente, la vida útil de estos capacitores disminuye considerablemente. Y lo que cuesta barato al final sale caro, ¿no? A lo mejor en algunos, con otras marcas, si me comparan, yo soy un poquito más caro en la línea de KBR, pero también porque tengo más vida útil. Mientras ustedes acabaron en 2 años el capacitor de la competencia, el mío va a durar la vida útil que dice, 150,000 horas, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes van a tener que comprar 2 o 3 veces el mismo capacitor cuando conmigo se van a terminar uno en la línea de KBR. Entonces eso ya genera mayor economía, a lo mejor al inicio es un poquito más caro, pero están adquiriendo un capacitor de mayor calidad y van a sufrir menos al darle el mantenimiento, van a estar trabajando con mayor tranquilidad en su empresa. Bueno, ya hablamos de capacitores. Ahora ya tenemos 3 diferentes reguladores de factor de potencia, perdón. Manejamos el de 6 y 12 pasos, y este lo manejamos de manera estándar porque nuestra competencia lo maneja igual, de 14, dice Multicom 144, que es la dimensión del transformador de 14.4 por 14.4, lo manejamos de 6 y 12 pasos, ya trae inclusive un termostato incluido, inclusive ya también como fusible, si no se lo coloca no va a trabajar el regulador. Y bueno, aquí en este caso va a necesitar una señal de medición de voltaje y una señal de corriente en línea 1 y 2 señales de voltaje en línea 2 y línea 3 para que pueda hacer su comparativo de la onda señal de corriente con respecto a la de voltaje y les lea el factor de potencia y ya les pueda decir si es inductivo, capacitivo y cómo está. ¿Sale? Entonces, normalmente lo tenemos en stock de 6 y 12 pasos de 14.4. Ahora ya podemos también comercializar el regulador de factor de potencia, pero en este caso es de 18 pasos. Los anteriores serían 6 y 12 pasos. Este regulador Multicom F144 es trifásico. Si me preguntan, ¿también puede trabajar de manera monofásica? Sí, sí puede trabajar. Pero ahora con lo del código de red, es bien importante también que el balanceo de cargas esté bien. Entonces, este equipo de medición va a necesitar 3 señales de corriente, o sea, 3 transformadores de corriente, uno para línea 1, línea 2 y línea 3, y 3 señales de voltaje. Con eso, ustedes van a poder tener los valores de voltaje, corriente, kilowatts, kVAs, kVARs, las distorsiones armónicas de voltaje y corriente en cada una de las líneas. Es lo que vamos a ganar con este regulador, que ya va a ser como si tuvieran un medidor de calidad de energía en su banco de capacitores. Ya lo tenemos disponible, inclusive lo tenemos como unas 15 piezas. Si ustedes quieren adquirirlo, ya se pueden comunicar a través de Dominion y Dominion se comunica con nosotros y ya con mucho gusto se los cotizamos. Que también trae un termostato integrado para que ustedes puedan tener el control de la temperatura dentro del banco de capacitores. En este caso, ¿qué función hace? Normalmente nosotros lo regulamos a 30 grados centígrados. Cuando excede de 30 grados centígrados, el termostato se activa y enciende el sistema de ventilación y para que absorbiendo aire, lo recircule dentro del banco de capacitores y lo saque y esté enfriando todo el banco de capacitores por la parte interna. Y bueno, el que utilizamos actualmente y el más comercial es el Multicom 96. Si se dan cuenta, ahí en la figura se ve el valor de voltaje, la corriente, podemos medir los kilowatts, los kVRs, kVAs, factor de potencia y también trae su control de temperatura. A diferencia del anterior, este es monofásico. Nosotros también estamos esperando que ya esta versión ya sea trifásica, pero tiene chance de tener hasta 24 pasos. Por decirlo así, si ustedes el primer año tienen un banco de 300 kVAs, 6 pasos, y resulta que el segundo año ya creció la planta y que necesitan meter otros 300 kVAs,
pueden meter otros 6 pasos. Y si dentro de 3 o 4 años creció nuevamente la empresa y no fue suficiente, pueden colocar otra celda y otros 6 pasos más. Aquí la limitante serían 24 pasos. Se puede decir que es modular, pueden ser 5 y así van agregando, se van agregando hasta que tengan los 24 pasos. Y bueno, sabemos que como la exigencia de que en algunas instalaciones los consumos de cargas inductivas son muy rápidos porque traen soldadoras eléctricas dentro de la planta, sobre todo en la industria automotriz, tenemos que ir a la misma velocidad que entra la carga inductiva con una carga capacitiva. Cuando hay ese tipo de aplicaciones se utilizan los tiristores. En el caso de se sustituyen los contactores por los tiristores para que sea la conexión y la desconexión de manera muy rápida. Si fuera ese el caso, también nosotros podemos armar los bancos de capacitores con tiristores para que la rapidez del tiristor quite, o sea, coloque carga capacitiva y la quite, conecte y desconecte muy rápidamente la carga capacitiva y siga corrigiéndose el factor de potencia de manera correcta el 95% del tiempo. Y bueno, también manejamos reactores de rechazo, normalmente siempre los tenemos en stock. Manejamos reactores de rechazo de 10 y 20 kW en 230 volts y reactores de rechazo de 25 y 5 kW en 480. Normalmente el que más manejamos es al 7%, también existe el 14%. El del 7% es para 227 Hz y el de 14% son 162 Hz. A ratito les explico para qué se necesita esa información o la cantidad de Hz. Y bueno, aquí tengo la línea de bancos de capacitores en 240, también la tenemos en 480. En el caso de 220 manejamos de 5 hasta 60 kBr. Tenemos dos opciones. Cuando trae la terminación N, quiere decir que trae un interruptor termomagnético protegiéndolo. Y cuando trae la terminación S, que no aparece en esta figura, trae conexión a clemas. Si se dan cuenta, el banco de capacitores trae un tejadillo, si lo quieren meter a la intemperie, o también se puede montar en pared o montaje sobre algo plano. Tiene las dos opciones. Normalmente nosotros mandamos el banco de capacitores con los herrajes para montarlos en pared. Ya ustedes tienen la opción de montarlos en pared o en piso. Manejamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 kBr. En el tamaño 1 quiere decir que es de un bote, tamaño 2, 2 botes, tamaño 3 pueden ser 3 o 4 botes. Así también los manejamos en 480 con y sin con interruptor termomagnético o con conexión a clemas. Manejamos la línea de bancos de capacitores de 6, 12, ahora también 18, 24 pasos, dependiendo también la necesidad de ustedes. Por la ingeniería que nosotros manejamos, ya vienen una cantidad de pasos. El más pequeño sería de 20 kBr hasta 350 en 220 volts. Y manejamos de 50 hasta 750 kBr en 480 volts. ¿Qué tienen de especial nuestros bancos de capacitores? Pues si se dan cuenta aquí en la figura, quedamos que el capacitor trae un fusible interno de ruptura, trae su primera protección. Luego en cada banco de capacitores nosotros colocamos una protección de cortocircuito, protección de fusibles por cada paso, cada 2 pasos, dependiendo del modelo. Ya sería su segunda protección. Y al final colocamos un interruptor termomagnético que es su protección de sobrecarga o cortocircuito de todo el banco de capacitores. Entonces tendríamos 3 protecciones en una. Entonces el equipo está bien, bien, bien protegido. Manejamos los contactores para cargas capacitivas. Tenemos el modelo DILCA 20, DILCA 25, DILCA 33, DILCA 50. ¿Qué quiere decir DILCA 20 para 20 kBr? DILCA 25 para 25 kBr. DILCA 33 para 33 kBr. DILCA 50 para 50 kBr. Los manejamos normalmente con voltajes en control en 120 y en 220 de corriente alterna. Y bueno, ya los valores en kBr ya se los he mencionado. Normalmente también estos los tenemos siempre en stock. Si alguno de ustedes necesita refacciones de contactores de otra marca o porque el banco de capacitores de otra marca ya se dañó, con mucho gusto también nosotros podemos cotizarle tanto los capacitores, los reactores,
los portafusibles, los contactores para cargas capacitivas. Normalmente eso les digo, siempre los tenemos en stock. Bueno, siguiendo el ejemplo del recibo que vimos hace rato, donde pusimos como ejercicio un banco de 400 y un banco de 175 kBRs. Ya se colocaron, ya se instaló, el cliente ya los compró, los instaló. ¿Qué beneficios tuvo al colocar los bancos de capacitores automáticos? Número 1, quedamos que quitó la multa, que era de 22,400. Número 2, le va a aparecer una bonificación de 20,400, que es el 2.04 del valor del recibo. Si él pagara 1,000,000, que es en el caso, son 20,400. Si él pagara 2,000,000, son 40,800 y así sucesivamente. Son las bonificaciones que genera el levantar el factor de potencia arriba de 0.90. Ahora, quedamos que cuando el factor de potencia está bajo, lo primero que hace es que se cae el voltaje. Al caerse el voltaje, pues se aumenta la corriente. Al aumentar la corriente, todos los equipos generan más calor. Entonces nosotros al resolver el problema de factor de potencia hacemos todo lo contrario. Levantamos el voltaje. Al levantarse el voltaje, los valores de corriente o de amperaje disminuyen, se genera menos calor, tanto en cables, transformadores, en los equipos de protección, interruptores termomagnéticos. Bajan las corrientes y generan menos calor. Tenemos menos pérdidas. Entonces, todos esos beneficios los tenemos a la hora de corregir el factor de potencia. ¿Sale? Aquí están mis datos rápidamente. También al final los voy a poner otra vez, entonces seguimos para no perder más tiempo. Es importante ver este parámetro que se llaman armónicos, porque también existe este problema con el nuevo código de red y con el código de red para los clientes en alta tensión. Resulta que los armónicos quedamos que son picos de voltaje y picos de corriente, pero se los voy a explicar de otra manera. Nosotros en México tenemos una onda senoidal, una frecuencia, perdón, de 60 ciclos. Y la onda senoidal así la entrada de nuestra instalación es así de bonita. Bien bonita la onda senoidal, ¿sale? Esta onda senoidal se repite 60 veces por segundo, que es nuestra frecuencia. Pero resulta que esta onda senoidal se divide en 5, que es la roja, 1, 2, 3, 4. Ahora sí que se dividió en 5. Decimos que es la quinta armónica. Como se dividió en 5, entonces 5 por 60 son 300 Hz. Ahora tenemos la azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestra onda senoidal se dividió en 7. 7 por 60, 420 Hz. Normalmente los equipos electrónicos hacen y golpean o hace que se divida esto, que la quinta y la séptima armónica se genere dentro de la instalación eléctrica, se le llaman cargas no lineales. Imagínense, si ustedes están alimentando su equipo o su máquina con esta onda senoidal y se aparece un variador de velocidad y generó que la onda senoidal ya se convirtió en un fantasma, miren cómo está. Imagínense el resultado del equipo en un tiempo. Pues obviamente los equipos electrónicos se van a dañar porque ya lo estamos alimentando con una calidad de energía muy inferior a la original. ¿Y quién la generó? ¿Quién genera estas armónicas? Pues los mismos equipos electrónicos. Desafortunadamente en México tuvimos ese problema. Empezamos a colocar en nuestras instalaciones eléctricas muchas cargas no lineales, muchos robots, muchos variadores de velocidad, muchos UPS que son de baja calidad y que están golpeando las ondas senoidales y las hacen muy malas. Entonces, lo ideal sería que en línea 1, línea 2, línea 3 de una onda senoidal de voltaje fuera así de bonita. En corriente línea 1, línea 2 y línea 3, que sería el azul, también fuera así de bonita, pero bueno, ya se nos acabó la fiesta porque empezaron a llegar las cargas no lineales. Entonces, cuando hay cargas lineales no se generan ese tipo de problemas, pero empezamos a meter circuitos electrónicos en nuestra instalación eléctrica y ya generamos problemas. Entonces, aquí tenemos un circuito, un rectificador de onda completa con un capacitor, que al final es una una lámpara fluorescente electrónica, de las famosas que dicen que son ahorradores de energía. Pues imagínense, tienen esta onda senoidal
que es en corriente directa, como la amarilla. Así debería de ser, puro polo positivo, baja a cero y otra vez sube a polo positivo. Pero ya conectamos esta carga en esta instalación eléctrica, ya la hizo tan fea que se convirtió en esta roja, miren. Toda muy fea. Y luego la onda senoidal de voltaje ya ni sube ni baja, ya se quedó arriba. Pues imagínense qué va a suceder con la lámpara en algún determinado tiempo y con las demás cargas. Pues se van a dañar porque hay una carga de armónicos bastante fuerte. Vean la onda senoidal, cómo se comportan los armónicos, cómo van degradándose la onda senoidal en corriente y en voltaje. Ya le robamos los picos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces la calidad de energía disminuye tanto que los equipos se tienen que dañar. Y eso a la larga sale muy costoso. Aquí tenemos un diagrama unifilar de un variador de velocidad, que es el número 1, que genera armónicos. Bueno, muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo puedo hacer para que un variador de velocidad no genere tantos armónicos? Hay dos opciones. Normalmente el que nosotros usamos más en México, porque tenemos la costumbre de usarlo más barato, son las marcas asiáticas y que vienen de 6 pulsos. Si ustedes quieren elegir un variador de buena calidad, que sea de 18 o 24 pulsos, va a disminuir considerablemente el nivel de armónicos. Van a tener menos problemas de calidad de energía dentro de la planta. Obviamente al principio les va a salir más caro, pero a la larga les sale más barato. Las fuentes de alimentación, las soldadoras, las computadoras, cargadores de baterías. También me ha tocado ver los UPS. He medido la calidad de energía en los UPS y no, mi equipo se va o él se satura de armónicos. Cuando el equipo es, normalmente los UPS buenos y de buena calidad son los que son para uso médico, así como para hospitales, porque tienen que ser tan buena calidad que no se puede ir la energía tanto tiempo, porque si no generan problemas de salud. Obviamente son más caros, pero también el nivel armónico que ellos emiten es muy bajo. Les digo, son más caros, pero son de mejor calidad de energía. Los balastros electrónicos, como vimos la gráfica de armónicos hace rato. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos problemas de armónicos? Pues la vida útil de los equipos disminuye, el PLC, las tarjetas electrónicas truenan, el, los interruptores termomagnéticos cuando de repente hay un levantón de corriente lo detecta y se dispara por una sobrecarga. Y bueno, normalmente cuando nosotros tenemos problemas ya de armónicos en la industria, nos presentan estas gráficas, así como están aquí las ondas senoidales de corriente y de voltaje, que son los armónicos, pero resulta que también el cliente trae problemas de factor de potencia. Y bien listo, la persona que va a instalar los bancos de capacitores dice, bueno, pues si te hacen falta 100 kVR, yo te voy y te instalo un banco de 100 kVR. Pero resulta que no hizo la medición correcta, no revisó el nivel de armónicos que tenía la instalación eléctrica y que instala un banco de capacitores de 100 kVR. Y imagínense cómo los armónicos los levanta. Los hace y los multiplica hasta por 3. Sí corrigió el problema de factor de potencia, pero le incrementó el nivel de problemas de armónicos al cliente. Entonces, por eso yo les recomiendo siempre, por ejemplo, si queremos corregir cerca del motor y vimos las condiciones del arranque a tensión plena, el estrella delta, con autotransformador o con arrancador suave, las condiciones que vimos, sí pueden colocar el banco de capacitores. Pero si ya es para toda la instalación y no hacen una revisión de niveles armónicos, pueden generar este problema. Y muchas veces yo lo encuentro cuando hacemos la revisión de calidad de energía o el análisis de factor de potencia y armónicos en la instalación y hasta, la verdad les soy sincero, hasta con alevosía y ventaja le dejo al gerente de mantenimiento o al jefe de mantenimiento que le saque fotos. Le digo, a ver, vamos a hacer dos mediciones, una con carga capacitiva y una sin carga capacitiva. Con carga capacitiva traes niveles armónicos y desconecto tus capacitores y bajan. Pues, ¿qué tienes mal? Pues sí estás corrigiendo el factor de potencia, pero también te está generando armónicos. Y cuando tienen este caso, pues la vida útil del capacitor disminuye. O sea, si tiene que durar 10 años, 15 años el capacitor, se van a estar dañando cada año, cada 2 años o cada 3 años porque el mismo pico de voltaje y corriente los hace daños.
En algunos casos me ha tocado ver que los capacitores ya están dañados, que llegaron a explotar. En el caso de nosotros no explotan porque traen un fusible interno que se rompe y ahí quedó. Pero otras marcas sí, inclusive hasta he visto por ahí unas marcas que los meten en unas cajitas y dentro de esas cajitas pues meten muchos botes chiquitos y si llegan a explotar pues la misma cajita impide que salga esa explosión afuera. Pero se destruyen y podemos generar problemas porque se incrementan los picos de voltaje y picos de corriente. Cuando se colocan capacitores sin haber hecho una buena revisión de factor de potencia y armónicos en la instalación eléctrica. ¿Sale? Bueno, rápidamente, también si se colocan los bancos de capacitores, en este caso yo me ha tocado ver que mucha gente se le hace fácil colocar bancos fijos y normalmente se recomienda que por cada transformador no se coloque más del 10% de la carga capacitiva. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen un transformador de 1000 kVA, nosotros podríamos colocar no más de 100 kVA, no más de 100 kVA, que es el 10% del valor del transformador, fijos. Y hay gente que no, ni siquiera se atreve a hacer ese tipo de cosas y mete uno de 200. Y cuando el transformador trabaja sin carga, puede generar una resonancia y puede dañar el transformador o el capacitor, incluso puede llegar a explotar. ¿Qué entendemos por resonancia? Pues imagínense que hay un cortocircuito. Ustedes agarran dos cables, la línea y el neutro y se juntan, se hace un chispazo, se hace un cortocircuito. Pero eléctricamente ahí lo que sucedió fue que la resistencia se convierte en cero y la corriente se hace infinito. Se eleva tanta la corriente que genera el cortocircuito y se vuelve el fusible, se vuelve el interruptor termomagnético. En este caso es algo parecido. Cuando nosotros metemos una carga capacitiva excesiva con una inductancia en el transformador, puede llegar que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se anulen, se vuelva a cero la resistencia y la corriente sube tanto que puede llegar a explotar el banco de capacitores o puede llegar a dañar los aislamientos del transformador. Por eso no se debe de colocar más del 10% de cargas inductivas en el transformador. Aquí la mayoría de las veces se evita eso con los bancos automáticos de capacitores. Hay carga trabajando, hay carga capacitiva. En algún momento el fin de semana se desconectó la carga porque todo el mundo se fue a su casa a descansar. Entonces el banco automático de manera paulatina, como van desconectando los motores, va desconectando las cargas capacitivas y evitamos que esos circuitos sean circuitos resonantes. Bueno, pues resulta que ahora con la modalidad de colocar muchos variadores de velocidad, muchos UPS, muchos máquinas con robot, pues resulta que ya no es tan simple como colocar el banco de capacitores solo, por lo mismo que les estoy comentando. Pues aquí las recomendaciones es colocar el reactor de rechazo. Les decía que manejamos de 10 y 20 kVA el reactor de rechazo en 220 y de 25 y 50 kVA al 7%. No, esta conexión se hace en serie. De estos cuadraditos negros es línea 1, línea 2 y línea 3 de un reactor de línea. Se conecta en serie con el capacitor que está en delta. Aquí se ve en una conexión delta. Entonces, esto hace que filtre, que no deje salir ni entrar los picos de voltaje y picos de corriente y mantenemos resguardada toda la carga. Entonces, siempre que hay armónicos, es recomendable colocar reactores de rechazo. En el caso del variador de velocidad, le podríamos decir que es un reactor de línea. Y ahorita vamos a ver esos ejercicios. Bueno, yo hace rato les comentaba que los reactores que manejamos normalmente nosotros en stock son al 7%, son de 227 Hz. Y manejamos algunos al 14% que son de 162 Hz. También les mencionaba que la quinta armónica es de 300 Hz, 60 por 5 son 300 Hz. La séptima armónica son 7 por 60 son 420 Hz. Entonces aquí está más sencilla la explicación. Si nosotros tenemos un reactor de rechazo o un filtro de sintonizado, al final es el mismo nombre, de 227 Hz, él rechaza de 227 Hz en adelante, entonces rechaza la quinta, la séptima, la novena, todos los armónicos arriba de la quinta. ¿Sale?
Normalmente, ¿quién genera que tengamos problemas con la quinta y la séptima armónica? Los variadores de velocidad, otra vez los variadores de velocidad. Y nos ha tocado mucho con la experiencia, sobre todo en la zona hotelera, que manejan cargas monofásicas, la bicicleta eléctrica, la caminadora eléctrica, y son cargas monofásicas, inclusive a veces llegan a tener variadores de velocidad monofásicos. Cuando son ese tipo de cargas, ellos le pegan a la tercera armónica. 3 por 60 serían 180 Hz. Cuando tenemos esos casos, nosotros recomendamos utilizar un reactor de rechazo al 14%, que trae 162 Hz, para que de 162 Hz en adelante, que es la tercera, la quinta y la séptima, la rechace. Ya no generemos esos incrementos de armónicos ni de la tercera, ni de la quinta y en adelante. ¿Sale? Entonces, con esta información nosotros nos basamos a saber si el banco de capacitores va con el 14% o va con el 7%. Bueno, seguimos. Entonces, quedamos que, bueno, nuestro fabricante, que es KBR, siempre nos da la recomendación que nunca instalemos bancos de capacitores con filtros desintonizados o con capacitores también sintonizados, porque podemos generar una resonancia y, como les mencionaba, la resistencia se va a cero y las corrientes se incrementan, que podemos dañar cualquiera de los dos equipos. Aquí traigo una fórmula y donde yo explico, KBR explica lo tan importante que es traer capacitores de 525, que son los que nosotros manejamos de línea. Cuando nosotros metemos un capacitor en serie con el reactor al 7%, tenemos que aplicar esta fórmula. 480 entre 0.93, que es 1 menos 0.07. Si ustedes en casa hacen una división de 480 entre 0.93, resulta que el capacitor incrementa su voltaje hasta 516 volts. Imagínense qué sucede con el cliente o con nuestra competencia que está aplicando capacitores a 440 o a 480. Pues se van a destruir. La vida útil de ese capacitor va a bajar y en 1, 2 o 3 años ya ese capacitor ya se acabó su vida útil y van a tener que reemplazarlo por otro y por otro. Y eso al final, al principio a lo mejor el proyecto fue más barato, pero con el tiempo les va a salir más caro. Ahora imagínense que fuera el 14%. Si ustedes dividen 480 entre 0.86 y hacen el ejercicio en casa, pues resulta que el valor del voltaje se subió a 558. Entonces imagínense, peor aún les va todavía, ¿no? Más rápido se acaba. Entonces nosotros cuando tenemos este tipo de aplicaciones, cuando metemos los reactores de sintonizados, metemos capacitores con 525. Y cuando utilizamos el criterio del 14%, metemos a 690, para que estemos cubiertos con la capacidad del voltaje que trae el capacitor y le pueda durar la vida útil que quedamos de 150,000 horas en condiciones de no más grandes de 60 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, lo importante de tener capacitores que soporten esas capacidades en voltaje es muy importante. Cuando una instalación eléctrica trae problemas de armónicos, normalmente muchas veces me ha tocado ver que abro el banco de capacitores, el cable que está alimentando el interruptor, o el sistema de bus, o los contactores ya están así como lo ven en la figura. Los puntos de conexión están así como que quemados por esos picos de voltaje y picos de corriente y esos calentamientos excesivos por los armónicos que están generándose. Y sobre todo cuando no traen reactores de rechazo. Este tipo de cuestiones, a la hora de revisar el banco de capacitores o las conexiones, nos damos cuenta que hay armónicos. Entonces, resulta que ahora con la versión primera del código de red y con la que llega próximamente versión 2.0, le dicen a los clientes o a todos los centros de carga, no debes de generar armónicos arriba del 5% de corriente. O sea, ya no les van a admitir que generen armónicos. Entonces, aquellas empresas que tengan muchos variadores de velocidad y que sus niveles armónicos andan arriba del 5%, también pueden generar hasta sus multas de 4 a 10 millones de pesos. Y no debe de haber desbalanceos del 2.5 en corriente.
Bueno, si ustedes llegaran a tener ese tipo de problema, nosotros también les podemos ayudar. ¿Cómo les podemos ayudar? Bueno, si hicimos ya el estudio de calidad de energía o ya les hicimos la revisión del factor de potencia y de armónicos, nosotros tenemos el parámetro de distorsión armónica del 3%, muy cercano al 3%. Si ustedes ya tienen 2.4, 2.5, ya les pedimos que coloquen en los bancos de capacitor y los reactores de rechazo. Y si ya están muy cercanos a la distorsión armónica del 5% de corriente, ya traen 4.5, 4.6, pues obviamente si el capacitor se conecta así va a levantar a 6, 7, 8 porcentaje de distorsión armónica en corriente. Entonces ahí en ese punto ya nosotros necesitamos colocar los reactores de rechazo para no incrementar los niveles armónicos que hay en la planta, al contrario, bajarlos. Y bueno, tenemos diferentes soluciones. Si el cliente dentro de la planta trae variadores de velocidad, le pedimos que coloque el filtro de red, el de alimentación al variador de velocidad. Si el cliente trae máquinas grandes y no hay espacio para colocar los filtros de red de los variadores, le pedimos que coloque transformadores de aislamiento por la máquina. Aquí la condición es que debe de ser al doble de la potencia y eso va a ayudar mucho a disminuir los niveles de armónicos. Y al final, si su problema es muy fuerte, pues colocar el filtro de armónicos, que les va a ayudar a corregir el factor de potencia, disminuir los niveles armónicos a menos del 5% y balanceo de cargas. Bueno, entonces, la verdad es que la recomendación que nosotros le hacemos tanto con Clomecon y Dominion es, ya no sufran. Si no van a colocar el banco de capacitores cerca del motor y no están seguros que no hay cargas electrónicas, pues ya metan el banco de capacitores con reactores de rechazo. Ese reactor les va a ayudar a mitigar el armónico, ya no a incrementarlo. Ahora ya vamos a tener el látigo de que si no cumples con el 5% te puedo multar. Pues ahora sí ya los van a obligar a que tengan los niveles armónicos bien corregidos en cada planta. Entonces, en automático, si ustedes corrigen con un banco automático de capacitores con reactores de rechazo, ya disminuyeron considerablemente el problema. Si ustedes en su planta tienen variadores de velocidad de la marca Patito o la que sea, hay reactores de línea de cada marca. Si no tienen reactores de línea, también nosotros en la línea Eaton Moller les podemos cotizar con mucho gusto y vender los reactores de rechazo. Tenemos de 4, de 6, de 10 hasta 450 amperes. Se aplican en 220, 480, 440 sin ningún problema. Se coloca en serie, así como vimos el reactor con el capacitor en serie. Filtra, muchas veces me dicen, es que me están vendiendo un variador de velocidad que ya trae los filtros integrados. Pero esos filtros integrados es para electrónica interna, no para la potencia, no para la fuerza. Todos estos variadores de velocidad tienen que tener un reactor de línea de alimentación, que es el que ayuda a limpiar lo que se genera en la parte de la fuerza. Y eso va a ayudar a mitigar, ni siquiera les va a resolver el 100% de los armónicos, les va a mitigar entre un 50 y un 60% las distorsiones armónicas que generan los variadores de velocidad. Si les decía, tienen el tema que ustedes tienen alimentando una máquina completa larga, no sé, 15, 20 metros, pues coloquen un transformador de aislamiento con el doble de la potencia. Si es la máquina fuera de 50 kilowatts, metan uno de 100 kVA ya, y los fabricantes de transformadores de aislamiento les dicen que K4, K12 para diferentes niveles de armónicos, para la quinta, la séptima y en adelante los armónicos, ¿sale? Y si ya el problema es muy fuerte, pues coloquen filtros activos, que es la opción más cara, pero también puede ser la mejor. Esta mitiga hasta el 5% de los armónicos, les ayuda a corregir el factor de potencia y les hace el balanceo de carga. Cuando ya dentro de la instalación los armónicos en corriente son del 30%, en distorsión armónica de voltaje el 6%, ya es necesario colocar estos filtros para disminuirlos y dejarlos a menos del 3% en voltaje y menos del 5% en corriente. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de tabulación que nos hace nuestro equipo de medición, línea 1, línea 2 y línea 3, en la tercera armónica, en la quinta, la séptima, y vean cómo la quinta armónica ya está bien afectada, la séptima. Colocamos un filtro como el que vimos en la diapositiva anterior, como y mitiga los armónicos de la quinta, la séptima,
los teníamos al 72% de distorsión armónica en corriente y los bajamos al 6.7%, ya algo muy considerable, ya nos quitó casi todo el problema. Anteriormente no teníamos esa necesidad porque no nos obligaba, en este caso, el suministrador de energía a cubrir con estas reglas. Ahora ya va a ser obligatorio, les digo que va a salir la publicación del código de red versión 2.0 a partir de julio y agosto. Entonces, de una u otra manera, nosotros junto con Dominio estamos adelantándonos un poquito al proceso para que ustedes, los clientes que tienen ese tipo de problemas, nos contacten y podamos ayudarlos a resolver ese tipo de problemas, ya sea de factor de potencia o de armónicos. Y me imagino que como son clientes de Dominion, ustedes tienen que tener su contacto. A través de su contacto o de su vendedor podemos atenderlos. Creo que si hay algunas preguntas en el chat, las voy a ir contestando, a ver si... Me preguntan, ¿en qué tiempo se recupera la inversión? Considerando el ejemplo de los transformadores. Bueno, el ejemplo, en este caso, el cliente recuperó su inversión en 16 meses. Un año, 4 meses, recuperó su inversión. Me preguntan, ¿dónde se fabrican esos capacitores? KBR es de origen alemán. Todos los capacitores, el regulador, el reactor viene de Alemania. En el caso de los bancos automáticos, los contactores, portafusibles, el bus, el interruptor termomagnético es de la línea Eaton-Moller, también de origen alemán. El gabinete lo manejamos de 2 marcas, puede ser Enven o Hotman, que es Rumanía la fabricación, o también tenemos una marca que se llama DKC, que es de Hungría, y muchas veces, perdón, también fabricamos con una línea que se llama X-Energy, también de Eaton-Moller. Otra pregunta que me hacen es, ¿cuál es la garantía para los bancos de capacitores? Normalmente nosotros damos una garantía de 12 meses en operación o 18 en almacén. A ver, no entendí la pregunta de qué es casi en los equipos de tiristores. Los tiristores se tienen que usar donde hay una inserción de carga muy rápida y una desconexión también así de rápida, porque el tiristor conecta y descarga muy rápido y así tiene que ir la carga capacitiva, siguiendo la carga inductiva que se conecta y se desconecta. Por eso se tienen que utilizar tiristores. Cuando se utiliza el tiristor, sí crece un poquito el precio, yo creo que arriba de un 35% del valor normal, pero es por lo mismo, porque el desgaste de la carga capacitiva y del tiristor es mucho más rápido que el otro. No sé si tengan otras dudas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les comento pues, toda la parte de la venta, el servicio a través de Dominion, ¿sale? Que tengan buena tarde. Muchas gracias.